No eres raro por preferir tu propia compañía. Esa sensación de no encajar en los planes del sábado por la noche no es un fallo en tu personalidad. Es algo mucho más profundo. Has intentado forzarte a reír en conversaciones que no te interesan. Has aceptado invitaciones vacías solo para no parecer el extraño del grupo. Pero al volver a casa, te sientes agotado de fingir. Sientes que el mundo te mira con sospecha porque no necesitas su validación para existir. La sociedad suele castigar lo que no puede comprender ni controlar. Y no hay nada más incontrolable que un hombre que disfruta de su soledad. Te han dicho que estar solo es un síntoma de tristeza o de fracaso social. Pero en el fondo, sabes que el verdadero fracaso es estar rodeado de gente y sentirte solo. Y si ese rechazo que sientes no fuera una señal de tu debilidad, y si fuera el primer síntoma de que tu propia fuerza está despertando, tal vez el problema no eres tú, sino que los demás no soportan verte tranquilo en soledad, porque no saben convivir sin el ruido. El problema de fingir que encajas es que eventualmente terminas por borrarte a ti mismo. 5 años pasan rápido cuando vives para cumplir las expectativas de los demás. Imagina despertarte dentro de una década, mirarte al espejo y no reconocer a la persona que tienes enfrente. Porque esa persona ha pasado años diciendo sí a cenas que le aburrían. Ha pasado años riendo de chistes que le parecían mediocres. Y todo, solo por el miedo a que lo llamen raro. Si sigues cediendo a esa presión, el precio que pagarás no será solo tu tiempo, será tu criterio. Cada vez que te fuerzas a estar en un lugar donde no quieres estar, le dices a tu cerebro que tu paz no es importante, que el ruido de la manada vale más que tu tranquilidad. Mira a tu alrededor en una reunión social cualquiera. Verás a personas que se aterran ante un minuto de silencio en la mesa. Personas que necesitan el chisme, la queja o el alcohol para soportar la presencia del otro. Si tú no necesitas eso, te conviertes en una amenaza, porque tu tranquilidad les recuerda que ellos también están huyendo de algo, y tratarán de arrastrarte de vuelta al grupo. Te dirán que te están aislando, que eres un antisocial, o que te pasa algo. Si cedes, te convertirás en una pieza más del engranaje. Una persona funcional para la sociedad, sí, pero una copia más del montón. Vivirás una vida que parece admirable en las fotos, pero que en realidad se siente como una cárcel. La pregunta no es si ellos te aceptarán. La pregunta es si tú puedes permitirte el lujo de seguir perdiendo tu vida, intentando que lo hagan. Porque al final del día, cuando las luces se apagan, solo quedas tú. Y si no aprendes a ser tu mejor compañía ahora, el futuro será un lugar muy ruidoso y muy solitario a la vez. Friedrich Nietzsche no fue un académico de escritorio. Fue un hombre que conoció la soledad de forma física y brutal. Vivió gran parte de su vida moviéndose de una pensión a otra, cargando sus libros, sufriendo de migrañas terribles y siendo rechazado por casi todos. Él no teorizaba sobre la soledad desde la comodidad. Él la habitaba porque entendía que el precio de la genialidad es, a menudo, el aislamiento. Nietzsche se dio cuenta de algo que hoy sigue siendo una verdad incómoda. La mayoría de las personas viven bajo lo que él llamaba la moral de rebaño. Para el rebaño, lo bueno es lo que nos hace iguales. Lo seguro es lo que todos hacen al mismo tiempo. Si todos salen a beber un viernes, eso es lo normal. Si tú prefieres quedarte leyendo o simplemente mirando el techo en silencio, eres el raro. Pero Nietzsche lanzó una pregunta que lo cambió todo. ¿Y si el rebaño no te rechaza porque seas raro, sino porque tienes algo que ellos han perdido? Aquí es donde entra su concepto más potente: el superhombre.
o Übermensch. No pienses en un héroe de película con capa. Piensa en un hombre que ha decidido crear sus propios valores. Alguien que ya no pide permiso al grupo para saber qué es valioso o qué es aburrido. El superhombre es aquel que es capaz de legislar sobre su propia vida. Esto no significa que odies a los demás o que seas un ermitaño amargado. Significa que tu centro de gravedad ya no está fuera, en la aprobación de tus amigos o colegas. Tu centro de gravedad está dentro. Para Nietzsche, la soledad no es una carencia de gente. Es el espacio necesario para que tu propia voz no sea sofocada por el ruido de los demás. Él decía que, en la soledad, el solitario se devora a sí mismo. En la multitud, lo devoran los muchos. Tú has elegido no dejarte devorar por la multitud. Tu tranquilidad es el espejo donde los demás ven su propia incapacidad de estar solos. Y por eso, aunque no hagas nada malo, tu simple presencia les resulta angustiante. Ahora, bajemos todo esto a tierra, porque Nietzsche suena muy bien en los libros, pero tú tienes que vivir un martes por la tarde. Empecemos por tus relaciones y tu entorno social. Seguramente te ha pasado esto. Estás en una cena o en una reunión familiar y de pronto te quedas en silencio. No estás enfadado, no estás triste. Simplemente estás observando, escuchando o disfrutando de tu propia presencia. Inmediatamente alguien lanza el dardo. ¿Te pasa algo? ¿Por qué estás tan serio? Para el resto, tu silencio es un vacío que deben llenar con palabras vacías. Ellos operan bajo la mentalidad de rebaño. Si no haces ruido, no estás participando. Nietzsche diría que aquí es donde el superhombre marca su territorio. Aplicar esto no significa ser grosero ni responder con soberbia. Significa dejar de dar explicaciones por tu tranquilidad. La próxima vez que te pregunten por qué estás tan callado, no busques una excusa. Simplemente di, estoy bien así, disfrutando del momento. Verás cómo esa respuesta, tan simple y honesta, genera un cortocircuito en los demás. Porque estás rompiendo la regla no escrita de que todos debemos estar actuando constantemente. Aprender a decir no a un plan sin inventar una excusa es el primer paso de tu libertad. Si prefieres quedarte en casa un viernes para trabajar en tu proyecto o simplemente descansar, hazlo. No le debes tu tiempo a nadie solo para que ellos no se sientan incómodos con tu ausencia. Un hombre que sabe estar solo es un hombre que no puede ser chantajeado emocionalmente. Ahora hablemos del entorno laboral y tu productividad. En el mundo moderno, el trabajo en equipo y las oficinas abiertas se han convertido en una religión. Se premia al que más habla en las reuniones, no necesariamente al que mejor piensa. Aquí, el solitario suele ser visto como alguien poco colaborativo. Pero piénsalo un segundo. Las grandes ideas, los saltos de calidad y las soluciones profundas casi nunca nacen en una lluvia de ideas ruidosa. Nacen en la soledad del escritorio, en la caminata silenciosa o en la reflexión profunda. Nietzsche valoraba al individuo que se aparta para crear algo propio. Si en tu trabajo te presionan para ser parte del grupo, en cada café o en cada chisme de pasillo, pon límites. Usa tu soledad como un filtro de calidad. Mientras los demás pierden energía quejándose del jefe o del sistema, tú usas ese silencio para perfeccionar tu habilidad.
No necesitas ser el alma de la oficina para ser el más valioso. De hecho, cuando dejas de buscar la aprobación de tus colegas, empiezas a trabajar desde un lugar de poder, no de necesidad. Te vuelves alguien que aporta resultados, no solo ruido. Y eso, a largo plazo, es lo que construye una carrera sólida y respetada. Por último, hablemos de tu identidad y tu diálogo interno. Este es el punto más difícil, porque es donde la presión social se convierte en una voz dentro de tu cabeza. Esa voz que te dice, quizás sí soy raro, quizás me estoy perdiendo de algo. Nietzsche decía que el camino hacia el superhombre requiere que mates a tus antiguos dioses. Tus dioses son esas etiquetas que los demás te han puesto desde niño. El tímido, el asocial, el que no sabe divertirse. Debes entender que la soledad no es un aislamiento del mundo, sino un reencuentro contigo mismo. Es el único lugar donde puedes preguntarte, ¿esto lo quiero yo o me enseñaron a quererlo? Mucha gente se llena de actividades y de gente porque le aterra la respuesta a esa pregunta. Tienen miedo de descubrir que, si quitan el ruido, no hay nadie al volante. Tú, al aceptar tu soledad, estás demostrando que no tienes miedo de encontrarte contigo mismo. Estás construyendo una identidad que no depende de cuántos likes recibes o de cuántos amigos tienes en tu lista de contactos. Estás pasando de ser un actor secundario en la vida de otros a ser el director de la tuya. Este cambio de perspectiva es doloroso al principio porque te sentirás como un extraño. Pero es la única forma de dejar de ser una copia y convertirte en un original. Recuerda, el precio de ser tú mismo es el riesgo de que los demás no te reconozcan. Y ese es un precio que el superhombre está más que dispuesto a pagar. Ahora llegamos al punto donde todo se cruza. La gran paradoja. El mundo te llama solitario, como si fuera un insulto, pero en realidad te tienen envidia. Te tienen envidia porque tú tienes el valor de hacer lo que ellos no pueden, sostenerte solo. La mayoría de las personas son como actores que no saben qué decir si les quitan el guión del grupo. Piensa en un personaje como Sherlock Holmes en la versión de la serie moderna. Él no es un tipo raro porque sí. Él elige la soledad porque el ruido de los demás le impide ver la verdad de los hechos. Mientras los demás están preocupados por las apariencias o por caerse bien, él está enfocado en lo esencial. La gente a su alrededor se siente pequeña porque él no necesita su validación para saber que es brillante. Esa es la paradoja de Nietzsche hecha realidad. Cuando dejas de buscar el refugio del rebaño, te vuelves peligroso para el sistema. Porque alguien que no tiene miedo a estar solo es alguien que no puede ser controlado a través del miedo al rechazo. La sociedad usa el rechazo como un látigo para que vuelvas a la fila. Pero cuando tú descubres que el rechazo no te mata, sino que te libera, el látigo pierde todo su poder. Ahí es cuando dejas de ser un hombre que no encaja y te conviertes en un hombre que ya no necesita encajar. El superhombre no es alguien que vive en una montaña odiando a la gente. Es alguien que puede caminar por el medio de la multitud, estando perfectamente completo por dentro. La soledad no es tu debilidad, es el filtro que separa lo que es real en tu vida de lo que es puro decorado. Has pasado de ser una víctima del juicio ajeno a ser el juez de tu propia existencia. Y esa, amigo mío, es la mayor victoria que un ser humano puede alcanzar. Pero llegamos al final del camino, y es aquí donde empieza tu trabajo real. Después de quitar las capas de ruido y las expectativas de los demás, ¿qué queda? Quedas tú, frente a la realidad de tu propia vida. Nietzsche no te pide que seas un ermitaño,
sino que seas un arquitecto. Que dejes de ver tu soledad como una habitación oscura donde te escondes y empieces a verla como el laboratorio donde diseñas quién quieres ser. Para integrar esto en tu vida, no necesitas mudarte a una montaña ni abandonar a tu familia. Necesitas lo que llamaremos el protocolo de soberanía, un ejercicio de 3 pasos para que tu cerebro entienda que estar solo es una posición de poder, no de abandono. Paso 1. Las citas sin testigos. Elige una actividad que normalmente harías acompañado por compromiso social, ir a un café, a un museo o a caminar por un parque. Pero ve completamente solo. Paso 2. El ayuno de validación. Apaga el teléfono o déjalo en casa. El objetivo es eliminar la tentación de mostrar que estás haciendo algo. Si te tomas una foto para Instagram, ya no estás solo. Estás buscando la mirada del rebaño. Paso 3. La observación del vacío. Cuando llegues a ese lugar y te detengas, aparecerá una sensación de incomodidad. Sentirás que todos te miran y piensan que eres un raro. Ese es el momento crítico. No huyas de esa sensación. Mírala a los ojos y date cuenta de que no te hace daño. Es solo el viejo miedo de la manada intentando arrastrarte de vuelta. Quédate ahí 20 minutos, sin música, sin distracciones, solo tú con tu entorno. Esa pequeña victoria sobre la necesidad de aprobación es el nacimiento de tu propio superhombre. Es la prueba física de que puedes habitar el mundo sin pedir permiso a nadie. Al principio, los demás verán tu cambio con extrañeza. Luego, con una mezcla de respeto y una pizca de miedo. Porque no hay nada más imponente que un hombre que sabe quién es, cuando no hay nadie alrededor para decírselo. Has pasado demasiado tiempo tratando de ser una pieza que encaje en el rompecabezas de otros. Es hora de que aceptes que eres una pieza de un juego totalmente distinto. No eres raro. Simplemente has dejado de tener miedo a la única persona que te acompañará hasta el último respiro. Tú mismo. Camina con firmeza en tu silencio. El mundo se acostumbrará a tu calma, o se apartará de tu camino. De cualquier forma, habrás ganado.